Hola mis amigos, ¿qué es el ajedrez posicional? Se refiere a todos los elementos del ajedrez que intervienen al evaluar una posición y al dictaminar qué plan y qué estrategias son las mejores en una posición, como por ejemplo el equilibrio y el desequilibrio del material, estructura de peones, distribución de los peones, peones aislados, peones retrasados y colgantes, peones pasados, coordinación de las piezas, distribución de las piezas, seguridad del rey, desarrollo, casillas débiles, columnas abiertas, piezas buenas y piezas malas, control del centro, potencial en el flanco de rey, potencial en el flanco de dama, etc. La estructura de peones es lo que determina a dónde deben de ir colocadas las piezas y cuáles son los planes que deben llevarse a cabo. Por esto es tan importante entender este concepto. Sin más ni más, empecemos. La partida empezó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo a C3, alfil a B4, alfil a G5, H6, alfil a H4, C5, D5, E por D5, C por D5, D6, E3, caballo B a D7. Los jugadores aún no han salido de la fase de la apertura, pero ya la estructura de peones nos indica qué planes deben de seguir ambos jugadores. Por parte de las negras, se han quedado con un peón retrasado en D6, que será un futuro objetivo de ataque por parte de las blancas. Pero las negras también tienen mayoría de peones en el flanco de dama, 3 contra 2. El plan de las negras será empujar los peones en el flanco de dama, crear un peón pasado y tratar de coronar. Este tipo de ventaja irá creciendo a medida que se intercambian más piezas. A las negras les conviene llegar a un final, ya que este tipo de estructura les favorece. Por parte de las blancas, ven la casilla de C4 como un posible punto fuerte donde poner su caballo, y desde allí tratar de detener el avance de los peones de las negras. Las blancas tienen mayor presencia en el centro y en el flanco de rey. En esta estructura las blancas tienen dos planes básicos. El primero es jugar en el centro, empujando a los peones, crear un peón pasado y tratar de coronar. El segundo es jugar en el flanco de rey, crear una avalancha de peones y atacar al enroque de las negras si deciden enrocar en este sector. Las blancas deben de elegir cuál de los dos planes es el que mejor les conviene, ya que es una batalla de precisión y tiempo. La partida continuó con alfil E5, enroque, caballo G a E2, caballo E5. Las negras buscan eliminar el alfil de casillas oscuras, que es la pieza principal que puede atacar el peón débil de D6. Enroque, caballo a G6, alfil a G3, caballo H5, alfil a D3, caballo por G3, caballo por G3, caballo E5. Las negras buscan simplificar más la posición para empezar a empujar sus peones en el flanco de dama. Alfil E2, alfil por C3, B por C3, dama H4, F4. Ahora las blancas empiezan a empujar sus peones centrales, donde tienen ventaja. Caballo a G4, alfil por G4. Aquí, las blancas están felices de cambiar su alfil por el caballo, ya que el caballo en G3 protege las casillas E4 y F5, y esto les permite apoyar a sus peones para seguir avanzando. Alfil por G4, dama a A4, alfil a C8. Este retroceso es obligatorio, ya que si jugaban A6, seguiría F5, B5,
y dama a F4, y las negras tienen problemas. E4, dama a G4, dama a C2, H5. Las negras quieren desalojar al caballo de la casilla G3. Otra continuación hubiera sido F6, torre A E1, y las blancas jugarían E5 cuando sea conveniente. O también, si alfil a D7, entonces seguiría E5, D por E5, F por E5, torre A E8 y torre A E1, con mejor juego para las blancas. Torre F2, B5. Ambos jugadores se apresuran a empujar sus peones. E5, H4, caballo a F1, alfil a F5, dama a D2, D por E5, F por E5, alfil a G6, torre a E1, H3, D6, alfil E4, caballo a E3 y dama a E6. Una triste solución. Las mejores piezas para bloquear son los caballos y los alfiles. La dama es la pieza más fuerte del tablero y nunca quieras ponerla a bloquear un peón. Pero en este caso, la amenaza E5, E6 había que contenerla. Pero si jugaban dama a G6, el juego hubiese continuado con torre a F4, alfil por G2, caballo por G2, dama por G2, dama por G2, H por G2, torre a D1, torre F a E8, torre a D5, y las blancas tienen una clara ventaja. Torre a F4, alfil por G2, caballo a F5. Aquí, los problemas de las negras son evidentes. El caballo quiere ir a la casilla E7, seguido por la torre a H4. Torre F a E8. Si las negras hubiesen continuado con G6, entonces el juego continuaría con torre a E3, torre F a E8, caballo a E7, jaque, rey a G7, torre a F6, dama a G4 y torre a G3. Y de repente todas las piezas blancas están atacando al rey negro. Torre a E3, torre A D8. Los peones en D6 y E5 han restringido el juego de las negras. Caballo por G7, torre por D6. El caballo no se puede tocar, ya que si se hubiese continuado con rey por G7, el juego hubiese continuado con torre a G3, jaque, rey F8, torre por F7, jaque, dama por F7, dama a H6, jaque, dama a G7, dama por G7, jaque mate. Y si se hubiese continuado con rey por F7, el juego hubiese continuado con dama a F4, jaque, dama a F6, dama por F6, jaque mate. Caballo por E6. Aquí las negras se rindieron, ya que no se podía hacer nada para evitar el mate. Si se hubiese continuado con torre por D2, entonces seguiría torre G3, jaque, rey a H8,
y torre a h4, jaque mate. Y si se hubiese continuado con f por e6, entonces se hubiese continuado con torre a g3, jaque, rey a h8, torre a h4, jaque mate. Este es un claro ejemplo de cómo ambos jugadores quisieron hacer valer sus ventajas, pero el empuje de los peones centrales por parte de las blancas se realizó primero y las negras tuvieron que empezar a defenderse hasta que todo su juego se desmoronó. Una partida en verdad muy instructiva. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.